En principio, felicitaciones, estimado tocayo. No cabe duda que te has pulido en esta obra que en alguna medida me hizo recordar una frase de que un buen libro se muestra cuando uno al terminarlo siente una nostalgia, siente algo como que no quiere dejarlo pasar. Y de hecho, este libro pues nos invita a pensar y repensar en lo que nos acontece día a día. Creo que magistralmente has utilizado un método descriptivo para enfocar los temas que has querido enfocar y que para mi caso creo que debería mencionar tres asuntos. Uno es esa mención a tu vida personal, ¿no? Que en alguna medida pues podemos considerarlo también como nuestra, ¿no? Porque quién no ha pasado con este afán del enamoramiento, el noviazgo, el matrimonio, los hijos, en fin, y que en alguna medida te puedo asegurar me ha vuelto también nostálgico, pero que a la par de constituir un tema cotidiano, tiene un reflejo, de hecho, tanto en el modo como somos como en el modo como reaccionamos. De manera que podemos decir que es muy ilustrativo esa mención que haces a tu propia vida. Un segundo tema que también lo mencionas es esa anécdota del campesino que vive en su chacra, que vive en su terreno, y en donde pues sencillamente siembra y cría sus animales, siembra sus productos agrícolas y cría sus animales en un nivel de subsistencia, y en donde las carencias hacen que las posibilidades de educación sean mínimas, y en donde además uno que otro, generalmente el hijo mayor, está permitido un avance cultural yéndose cuando menos a estudiar una secundaria. Vemos ahí no solamente un afán de querer progresar, sino y además la necesidad de sacrificar las expectativas de los demás miembros de la familia para lograr que cuando menos uno pueda prosperar. Y la otra anécdota que sí me gusta rescatar es aquella vendedora en su balay que tiene que salir a procurarse el día a día, muy probablemente ni siquiera lo consiga, pero cuando menos hace el intento, y que pues para desarrollar su labor tiene que llevar incluso a los hijos a cuidarlos allí, ¿no? Y allí los chiquillos pues empiezan a jugar y a crear juguetes de la nada y a pasar el día junto a la madre. Y que lo complemento en alguna medida, mira, con una experiencia personal, por cuanto el negocio personal, familiar que tengo en una ciudad, perdón, una calle céntrica de la ciudad, hay una persona que vende sus tunas, una señora, y que está acompañada de modo permanente con su hijita, que debe estar en quinto año de primaria, primer año de secundaria, y la chiquilla hace las tareas junto con ella, ¿no? Con su cuaderno, bien al uniforme, por cierto, porque tiene turno en la tarde, y bien al uniforme, allí hace la tarea juntos con la mamá. Y vemos aquí un complemento en las anécdotas que has manejado, de cómo sí, hay un sacrificio, hay una necesidad de lograr un nivel de subsistencia, pero también hay una oportunidad y unas ganas de querer avanzar. En el trípode que se sostiene tu libro, tocayo, básicamente integrado por la gente, por la economía y por el gobierno, de hecho, estas anécdotas pues sencillamente le dan un sustento muy especial y muy humano a este inicial segmento que constituye tu trípode, como repito, que sustenta tu obra. En el tema económico, todo esto se va a reflejar allí. Entenderás que yo no soy pues un especialista en temas económicos, de manera tal que me va a ser muy difícil manejarme en esos temas. Creo por lo demás hay personas más autorizadas para absolver sobre este tema, pero de hecho
estas tres anécdotas tienen un reflejo económico y lo asumo de esa manera. Y como repito, no me voy a detener en ello. Pero sí en el tercer elemento, que es el gobierno, ¿no? Por cuanto, para mi modo de ver y en cuanto al análisis que he podido hacer del libro, creo que aquí está el aspecto medular y la responsabilidad fundamental para que ese bienestar que en alguna parte del libro mencionas como un sueño inclusive a nivel de tus conclusiones, en realidad se logre. Y es que aquí tenemos un círculo vicioso, ¿no? ¿Quién es el que debe lograr ese bienestar? ¿Serán las gentes? ¿Serán los aparatos productivos a nivel de la economía? ¿O será realmente el gobierno? De hecho, cada quien de su propia perspectiva va a poder manejar su propia posición, pero yo me quedo con que el principal actor en la búsqueda y en el logro de ese bienestar, sueño tuyo y mío también, y estoy seguro que de los demás, es el gobierno. Y aquí es donde fundamentalmente empieza esos dos elementos que ya forman parte del ensayo que has plasmado en esta obra, y es el tema de la crisis. Somos testigos de excepción, y la verdad que, caray, dentro de todo lo lamentable que significa esa crisis, porque tiene un aspecto moral, tiene un aspecto administrativo, tiene un aspecto social, económico, en fin, pero que al mismo tiempo significa una gran oportunidad para, repensando nuestra realidad, podamos realmente dejar de ser lo que hace un momento destacaba Cintia, dejar de ser reactivos y propiamente proponernos con una finalidad de mejorar en conjunto con ese gran actor que es el gobierno, en conjunto para lograr ese bienestar que sí lo perseguimos. Y desde esa perspectiva, yo considero que el tema del gobierno en este momento está con múltiples factores provocando esa crisis, pero que yo definitivamente debo resaltar dos elementos, que es la corrupción y la falta de institucionalidad en el gobierno. De hecho, la corrupción se presenta muy curiosamente ya no como un afán de necesidad, sino, y más bien creo, con un afán aspiracional. Porque la crisis económica que teníamos hace algún tiempo ya no la tenemos, y sin embargo ahora pensamos y queremos más de lo que realmente merecemos. Entonces ya no es una necesidad lo que nos motiva la corrupción, sino más bien un tema de querer lograr lo que mi vecino tiene, ¿no? Si él tiene un BMW, pues yo también lo quiero, ¿no? Y para eso, si puedo robarle al Estado y a las gentes, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces tenemos una realidad distinta y que debemos abordar. Y el tema de la institucionalidad, pues es un hecho que un gobierno que no sea firme, que no sea fuerte, que no sea presente, va a propiciar no solo la corrupción, sino también el atraso, y lo que es peor, va a posponer el anhelado y soñado bienestar que persigues con tu ensayo. Pienso, como repito, que esta crisis que estamos viviendo en este momento, al mismo tiempo, significa una oportunidad. Porque ahora sí, tenemos que repensar nuestro modo de actuar, tenemos que repensar en nuestras instituciones, tenemos que repensar en nuestras funciones, y a través de ello proyectar un mejor Perú, un mejor país. Y es que creo que si algo hay que destacar de manera primordial en este libro, es que tú estás viendo las cosas bajo la perspectiva del vaso a medio llenar, antes que el vaso a medio vacío, ¿no? Así es que por allí comparto realmente las conclusiones que has mostrado a modo de parafraseo en el discurso de Martin Luther King, y creo que los sueños que tú tienes los tengo yo también, y por eso es que debo felicitarte. Pero al mismo tiempo, y con esto termino, debo agradecerte porque mira, quiero de alguna manera también hace llegar una anécdota personal. Con mi hija me he propuesto leer cuando menos un libro al mes. Y ya leí el que me tocaba para enero, y ya me diste la oportunidad para adelantar el de febrero.
Y qué bueno que lo hago con una lección tremenda, como es la que contiene tu libro, en la medida que, vuelvo a decir, hay optimismo pese a que hay crisis. Hay oportunidades pese a que tenemos un montón de inconvenientes. Pero sobre todo me da oportunidad de cumplir una palabra con mi hija y de invitarlos a que asuman también el reto y que no les falte este libro en su hogar. Les aseguro, no solamente es fluido, no solamente es ameno, sino y fundamentalmente ilustrativo. Por esos motivos, felicitaciones, mi estimado tocayo, y que todo siga bien. Gracias.